Esto es Sin Maletas Podcast, donde soltamos, pero también abrazamos. Rocío, qué Hola. alegría tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. No finjas, y ahora no vamos No a hacer finjo. de que, Ok. ay, hola, ¿cómo tú De estás? que no te había visto. Esto se siente como, vamos a desestresarnos. Perfecto. Como siempre nos reunimos, Con un cafecito en mano, ¿verdad? exactamente, pero entonces ahora que otras personas puedan participar de estas conversaciones tan profundas y tan interesantes que nosotras siempre tenemos. Es así y lista y vamos a darle. Tú sabes que a mí siempre me ha parecido muy interesante, Rocío, tu transición como inmigrante, que tú vienes de un país como la República Dominicana, pero tú vienes de familia militar, con formación militar, y tú misma también, cargada a la milicia, y llegar a este país y sobre todo a este pueblo en Filadelfia, donde todo es todo y nada es nada, y el respeto está tan sobrevaluado. El día de ayer precisamente, hablaba yo un poquito de mi etapa militar, enseñando unas fotos a unas coworkers. Y una de ellas me dijo, ¿y tú también fuiste militar? Le digo yo, es que se siente que yo he vivido 3 vidas. Créeme que he hecho de todo. Me ha dado el tiempo, más bien uno ha hecho de las 24 horas, ha tratado de hacer 48, pero tratando de que ese tiempo en el que uno se fue del país y que este sea más que productivo, de uno emprender y hacer cosas diferentes, pero que al mismo tiempo uno pueda ver ese resultado, pero no lo quiere expresar de manera rápida. Y sí, cuando llegué hace unos años, fue muy chocante aquí en Filadelfia, porque, y más aquí también en Estados Unidos, donde la gente, igual, todo es todo y nada es nada. ¿Por qué lo digo? La gente no tiene ese sentido de responsabilidad o de respeto. Lo digo más porque cuando llegué a trabajar y se le daba un mandato a una persona, mi formación es, si un jefe habló, se hace, se cumple, no importa cómo. Y sin embargo yo veía que la gente se iba muy por la tangente. De, ay, yo no puedo, ya es la hora de yo irme, eso yo lo haré mañana, hay otro que lo puede hacer. Y yo, con cada respuesta de esas, lo que abría era la boca más grande. No, para mí eso no era admisible. Y por eso entiendo también que dentro de cada función que se me ha dado, he dado no la milla, el doble y el triple. Porque uno trata de no quedar mal, de hacer las cosas bien. Y dentro de ese mandato o dentro de esa función que se te da, uno trata de hacerlo como diga el jefe. Pero es algo que tú te entras para ti, te dejas para ti y no te quitas esa ropa de obedecer y de hacer las cosas como debe de ser y como dice el jefe. Mana, pero también tú eres muy flexible. ¿Dónde tú aprendiste como esa jovialidad de saber? Tú eres como bacana, como un tigre también. Entonces, ¿de dónde viene esa mezcla? Lo que pasa es que aparte de, hablamos lo mismo de militar, y uno se juntaba y tenía muchos hombres alrededor. Y dentro de esos hombres estaba mi papá, que era una persona muy formal dentro de lo que era el trabajo, pero también muy jocoso dentro de su círculo familiar y de amistades. Mi papá era la persona con la que tú te podías sentar a beber un café o a tomar un trago en la que todo iba a ser una chercha. Y aparte tengo 2 hermanos en las que mi casa era como la base de todos esos hombres. Y yo todas las mañas la aprendí, todas las mañas la escuché. Y vamos a decir, eso fue un centro. Yo escuchaba y yo decía, pero mira qué es lo que hacen. Pero mira cuál es el truco. Entonces cogí todo eso y entendí que hay que relajarse. Incluso tanto así que, mira, yo soy de las que se maquilla poco. Yo soy de las que, si así es que estoy y así tú me quieres digerir, es tu problema. Si te gusta, te gustó, y si no te gustó, amén. Excelente. Cuando tú vivías en la República antes de venir, ¿a qué tú te dedicabas? ¿Qué yo hacía hace 15 años, 16? Si tú supieras que fue una etapa un poquito difícil en la que yo tenía como un año sin trabajar. Así como digo lo bueno, digo lo malo. Claro. Dentro de mi etapa militar, no era que yo directamente trabajaba en el ejército, tenía flexibilidad. Y me era difícil conseguir trabajo porque en los trabajos formales, la gente dice como militar,
Si se arma cualquier cosa, tengo que darte el permiso porque te estoy aceptando de que si se arma una huelga, de que si se arma cualquier cosa, tengo que dejarte ir cuando en los encuartelamientos. Entonces, tuve la dicha que mi papá tuvo muy buenas relaciones y tuve muy buenos trabajos. Entonces, trabajos de esa formalidad, pero eran con recomendaciones, que no es lo mismo como llegar a un trabajo y comenzar desde cero, aunque uno siempre le puso la milla extra para poder avanzar dentro de esos trabajos. Antes de venir, yo tenía como 8 meses sin trabajar, pero anterior a eso fui gerente administrativa de una discoteca, restaurante, casino en Valladolid. Oh, entonces ya tú venías con esa formación y por eso es que aquí, para hacer fiesta, hay que preguntarle a Rocío. Exactamente. O sea, yo duré con ese grupo, que era para el grupo de Edmond Elías, el Sí. rey de los casinos de República Dominicana. Eran unos socios extranjeros, españoles, ¿Aún vive específicamente. Edmond? Si tú supieras que le he perdido como el Sí, foco yo a hace eso. mucho no escucho de ellos. Realmente le he perdido la seña, no sé. Lo que sí escucho mucho de su ex esposa, Judith Curry, que tiene una pastelería espectacular, que siempre la visito cuando voy allá. Pero de Don Edmond no tengo pista. Entonces, ¿trabajabas para esa línea hotelera de ellos? Sí, en Valladolid, y ellos, esos socios españoles, montaron una línea de restaurante, casino y discoteca en Valladolid. Por recomendación, mi papá era amigo de Don Edmond y de su administrador principal de los casinos. Dijeron que necesitaban una persona de confianza que pudiera ser la asistente administrativa de esos socios. Ok. Desde que llegué, hicimos buena química, gente espectacular con una experiencia del negocio de más de 30 años en ese momento. Y comencé en la capital y ya por la responsabilidad me tuve que trasladar a Valladolid. Entonces iba cada un mes a la capital a mi casa, ya tú sabes, con esposo e hija. Entonces ya se me estaba haciendo muy difícil el trabajar en Valladolid y solamente bajar 2-3 días a la capital mensual. Las cosas dentro de ellos como inversionistas se diversificaron en otras cosas, se quedaron más con lo que era el restaurante, porque la discoteca, la capacidad era de 800 personas. Dios mío. Imagínate mantener llena una discoteca por lo menos todos los fines de semana de esa capacidad. Era bien difícil y bien estresante. Y ellos eran bien exigentes. Era que para una actividad yo tenía que dar mi lloradita, uno como muchacho al fin. La presión era tanta que le metían a uno de que todo se diera bien, de que ese artista dejara profit y de que todo fuera espectacular con respecto a los writers de los artistas y todo, que yo terminaba al final dando gritos. Wow. Pero aprendí y te puedo decir que llegué y eso me sirvió desde el día 1 para poder hacer aquí las cosas bien hechas. Y en cuanto a la exigencia de los trabajos, ¿tú crees que aquí o allá son más exigentes? ¿Cómo tú lo podrías comparar? Allá hay una calidad en cierta área, en general, buena y espectacular. ¿Por qué te puedo decir? Allá hay la calidad de la gente con el estudio, con la preparación y quizá no con tanta oportunidad. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los últimos años, tanto aquí como allá, hay un poquito de dejadez por la gente. No sé qué es lo que está pasando con la generación. Y no puedo decir que son con los jóvenes, porque también la generación adulta como que ha soltado las cosas y sí, y si no. Sí, como Entonces, sí. como que eso a mí me causa un poco de ruido, a diferencia de aquí, que quizá hay mucho más oportunidad, pero esa fuente de capital humano no está preparado para esa oportunidad. Yo me encontré de frente de que había muchas personas de éxito, pero era por trabajo duro, no por trabajo inteligente, que todavía lo sigo viendo. Dueños de negocios, con negocios súper grandes aquí, pero no tienen quizá la preparación para que esos negocios quizá no están más allá, porque no tienen la preparación de llevarlo a un segundo nivel. Sí. Lo veo muy frecuentemente aquí, que incluso son personas que tú ves, que tú dices, ¿cómo pueden tener un negocio tan exitoso? Y cómo en mi país hay tanta gente con tanta capacidad y ni siquiera puede conseguir un trabajo.
totalmente de acuerdo contigo. O sea, tú lo ves y se han hecho millonarios, se han hecho exitosos dentro de lo que cabe, porque no han salido del mismo círculo. Quizá el negocio ha crecido de un solo nivel a 3 niveles y uno ve que crece, pero realmente a manera estructural tú lo ves que crece, pero a manera de capital humano y de crecer como negocio realmente no es así. Quizá le pintan la pared, le ponen unos frames y tú lo ves más bonito y tú dices, bueno, el negocio está creciendo, pero realmente no están evolucionando. Tú sabes que a mí me llegó un newsletter de Alex Hermosi el otro día y decía, si tu negocio tiene un problema y tu negocio crece sin solucionar ese problema, lo que está creciendo es tu problema. Y a mí me voló la cabeza porque me llegaron tantos escenarios a la mente, porque la verdad es que las oportunidades en este país te ayudan a crecer y a crecer rápido, pero la gente, no todo el mundo, ¿verdad? No estamos generalizando. Ahora, cuando se te explota esa papa caliente, prepárate. Pero es que no se preparan tampoco, porque si ya tú tienes un negocio que produce bastante y tienes una empleomanía, prepárate, desarrolla tu liderazgo. O si tú como trabajador ya te han dado ciertas responsabilidades en un lugar, prepárate. Mira, te voy a dar un ejemplo sin decir nombre. Cuando yo llegué a un negocio importante aquí, habían 3 personas cubriendo una sola posición. Entonces, yo le pedí al dueño de oportunidad que me dejara primero varios días ver el escenario para poder analizar como administradora de empresa qué podíamos cambiar para poder mejorar. Y yo decía que ahí estaban demasiado personal y que ninguno estaba haciendo nada. Y yo decía, aquí todas las posiciones yo veo que tiene el asistente del asistente del asistente porque el principal no está haciendo nada. Wow. Incluso a esa posición que yo entré, sacaron 3 gente y yo decía, pero que lo que hacen esos 3 lo voy a hacer yo sola. Y sin estrujarme mucho. El trabajo de mis sueños, ser el asistente de alguien que no hace nada. No me deja. Incluso había tanta falta de dirección que habían, por ejemplo, jefes, esos asistentes principales, en la que el asistente del asistente era el responsable porque esa persona no llegaba a tiempo. Una locura. O sea, al que le veían responsabilidad y deseo de trabajar, le cargaban lo que otros no hacían. Así, literal. Y yo decía, pero es que esto es una locura, esto hay que organizarlo. Primero porque los beneficios pueden ser más, porque hay demasiada empleomanía. Y segundo, porque definitivamente aquí nadie está haciendo nada. Entonces, si tú no lo haces, ¿por qué yo lo voy a hacer? ¿Por qué yo tengo que ser la encargada de que tú llegues? Pero tú eres el jefe. Claro. Y así mismo me llamaban, me decían, hay una reunión, ¿dónde está fulano? Y yo, pero fulano, el jefe. Sí, pero usted tenía que cerciorarse de que esa persona llegue, y yo jamás. Entonces, al poco tiempo, por eso fue que dije, el trabajo de esa persona y de esa otra, lo voy a hacer yo sola. Porque tengo más que la capacidad sobrada y le voy a demostrar que sí se puede hacer la cosa bien y que vamos a tener un beneficio con eso. Y así fue. Y tú pudiste notar, trabajando aquí, administrando empresas y comparándolo con nuestro sistema en nuestro país, que allá tienen más estructura. Como Claro que aquí que tienen sí. más recursos, pero allá hay más estructura. Claro que sí. Realmente allá se utiliza y se sigue lo que sí se estudia. Ejemplo, si yo meto qué sé yo, un jefe o un supervisor, ese supervisor hace su trabajo con respecto. Y otra cosa que también te voy a decir, el detalle es que aquí te meten a una posición, pero ni siquiera el dueño sabe qué es lo que hay que hacer en la posición. Una gente para que me ayude. Una gente para que me ayude. Al final ellos quieren que tú resuelvas todo, pero que no haga nada. Uh-huh. Porque al final tú no terminas haciendo... O sea, en Santo Domingo la estructura de trabajo en la que recursos humanos se da el tiempo de decirte cuáles son tus funciones. Y aquí hay un mental handbook que realmente es para ellos como desligarse de cosas que puedan pasar a nivel de evitarse problemas de corte. No es para más nada. Pero no es que yo te diga, el trabajo suyo es este y este. No. Y sin embargo en Santo Domingo sí. Te dicen, hay un entrenamiento para que usted sepa que el trabajo suyo es desde que usted llega a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estas son las funciones que usted debe hacer. Aquí no. Aquí es como lo que se vaya ofreciendo, usted va haciendo. Y no es así. Por eso no crecen. Y cuando lo comparamos en cuanto a la remuneración,
Porque básicamente nos hemos lambido medio Estados Unidos en cuanto a estructura. Ya dijimos que No quedó nadie. No, quedan poco. lo barrimos. Pero entonces la remuneración, Rocío, porque allá hay sistema y todo funciona y la gente ejerce y la gente estudia y la gente todo. Pero cuando yo vine a este país ya yo era abogada y trabajando en un restaurante un domingo, yo entré a las 5 de la tarde y a las 8 de la noche ya yo me había hecho el sueldo del mes como abogada de la República. Se me salieron 2 lágrimas así caliente. Y Tal dije, cual. Dios mío. Te Y digo, yo que todavía debía a la universidad. es así. Tanto que, un ejemplo, me pasó lo mismo que a ti el primer 31 de diciembre que tuve que trabajar. Pero cuando yo veía lo que tenía solo de propina en los bolsillos, yo comencé a hacer así. Esta lágrima de qué son. ¿Me entiendes? Entonces sí, con respecto a la remuneración, es mucha preparación, mucho esfuerzo, pero realmente a nivel salarial estamos muy por debajo. Hablando de los mismos militares, sin querer despotricar, ejemplo, mucha gente me decía lo mismo. ¿Y tú como militar cuánto ganabas? Raiza, después del aumento, un militar lo que gana son $300 al mes, en la que nada más se le paga una vez al mes los 25. Dios mío. Entonces, ¿cómo vives tú con $300 cuando la canasta básica va en unos $575, $600? Pero es Y después te exigen, y discúlpame, y no los voy a justificar, pero después te exigen de que tienen que ser serios, de que no pueden coger sobornos, pero ¿cómo vives tú? a eso voy. ¿Cómo una persona que tiene tanto poder se le dan tan pocos recursos? Para lo mismo, para que estemos en la operación Cobra, en la operación Pulpo y en la operación todo lo que se le asemeja. ¿Por qué? Porque tú me das unos recursos de un arma, de un uniforme que merece respeto y que me va a abrir las puertas donde sea, pero yo no tengo, un ejemplo, el dinero de darle leche a mi hijo mañana. Entonces, ¿cuál es la opción que yo tengo? Sí. O delinco o pido prestado encima de lo que ya pido O prestado. me someto a cualquier orden que me den. Si me Claro. van a dar 100 pesos más. Totalmente. Porque Eso- es que Eso es la forma de allá vivir. La gente siempre vive de un extra, que aquí por eso tenemos 2 y 3 trabajos. Lo que llegamos, un ejemplo, a avanzar. Porque llegamos mucho a hacerlo rápido. Y para hacerlo rápido había que tener 2 y 3 trabajos, como fue que me pasó a mí al principio. Pero allá no hay un segundo trabajo porque hay un sistema de 8 a 5 o de 9 a 6. Pero ¿qué pasa? Ese extra hay que buscarlo como sea. y como tú mencionabas, la limitante, que como militar no te va a emplear todo el mundo. No, para nada. Lo primero que te dicen, un ejemplo, yo me trabajé, como te dije, en varias empresas importantes porque mi papá, gracias a Dios, como militar, conoció mucha gente de influencia. Trabajé en Leche Milex. En Leche Milex duré un tiempo y fue por recomendación igual. Trabajé con los de la empresa EE por recomendación igual. Y tiré la aventura y me entrevisté en CCN. Adivina qué me pasó. Sin ningún tipo de cuña. Me dijeron, usted tiene todas las condiciones, pero por su condición de militar no la podemos emplear. Wow. Porque ya yo tenía varias certificaciones, sistema y no sé qué. Me dijeron, usted es la candidata ideal, pero lamentablemente, si llaman por cualquier situación, tenemos que dejarla ir porque estamos nosotros asumiendo de que le estamos dando el permiso. ¿Y tú sabías que en este país es un honor para ellos emplear militares y bomberos que tienen esa condición? Nuestro sistema es diferente, totalmente diferente. Y por eso vemos muchos aquí. Por la falta, volvemos a lo mismo, la falta de oportunidad que pudimos nosotros aprovechar. Aunque también, como digo una cosa, digo la otra. Después de, un ejemplo, 15, 16 años que me fui de esa plaza laboral, también veo que a medida de esfuerzo, quien se quedó allá no se ha muerto. No, Han avanzado, quizá no tan rápido como uno. más se han muerto los que han venido. Ya lo saben. Estamos con un tema de que sufrimos de la presión, que sufrimos de azúcar y que sufrimos de muchísimas cosas. Porque uno, hace unos años yo le decía a mi hermano, es que estos quizá los primeros 10 años yo siento que trabajo por 25. Sí. Y la gente me decía, tú sí eres exagerado. Y yo, créemelo, ¿por qué? Porque tenía 2 o 3 trabajos y dentro de uno de esos trabajos tenía 2 tandas, entonces tenía 3. Entonces, Sí. ¿cuántos años he trabajado?
Pero es que yo siempre he tenido esta teoría, que cuando uno anda buscando balance, no es que la balanza está para acá y tú la vas a subir un chin, es que está aquí y tiene que bajar acá para poder devolverse. Entonces uno viene con un estilo de vida que si uno trata de pasarlo para acá nunca va a funcionar. Lo que te funciona es traerlo conocimiento. Pero el lifestyle aquí es un disparate. Eso aquí se pierde. Porque hasta salir a comer a un restaurante chulo, aunque aquí hayan todos los restaurantes chulos que tú quieras, la experiencia no es la misma que allá. Jamás. Allá tú tienes un trabajo, o al menos fue mi experiencia, y tú salías de la oficina a 5 o 6 de la tarde y el trabajo se moría hasta el otro día a las 8 de la mañana. Eso es espectacular. Pero aquí no. No, tú no te descargas. Aquí tú continúas y continúas. Entonces, ese desgaste que te da este país, a veces tú no sientes ni siquiera que compensa el dinero que tú haces. No, para nada. O sea, los que se pueden descargar depende del tipo de trabajo un poquito. Tú lo haces si viajas, quizás, dependiendo del tipo de trabajo. O si, qué sé yo. No, es que no hay un momento. A menos que no te desconectes varios días. Pero es una rueda, porque entonces tú trabajas, te vas de viaje para despejarte, pero después tú tienes que venir a trabajar más para pagar ese viaje. Chacha. Eso es así. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Sí, uno trata, pero también hay una cosa en este país, que al uno trabajar tanto y uno entender que merece esa remuneración o ese gustico, uno hace muchos, no vamos a decir que lío, sino muchos pequeños gusticos que se hacen grandes. Grandes, sí. Entonces, en mi caso, un ejemplo, yo le decía a mi esposo, tenemos que viajar a otro sitio que no sea República Dominicana. Por favor. Hemos ido a otro sitio, pero digo yo, en los últimos 3 años, nada más hemos ido allá. Entonces, claro, uno se siente bien, porque yo no había visto una satisfacción más grande que cuando ese avión aterriza. Ay, sí. Uno se siente en casa, uno se siente diferente. Y también quien conoce lo bueno de allá, no quiere salir. Y por lo menos yo he tenido la oportunidad de conocer lo mejor de allá. Tengo buenas amistades, tengo personas con buenos puestos de alto nivel que han podido avanzar. Por eso te digo que la gente no se ha muerto, la gente ha tirado su pleito y ha dado la batalla. ¿Qué tú crees que es mejor? ¿Poco dinero y mucha educación o poca educación y mucho dinero? Pero una pregunta fuerte. Poco dinero y mucha educación. Y te voy a decir por qué. Porque con esa educación, que estamos hablando no solo de educación del hogar, sino de conocimiento, tú puedes de manera paulatina llegar a ese dinero. Por eso te digo poco dinero y mucha educación. Sí. ¿Por qué? Porque también hablaba, y lo he dicho varias veces, lo he expuesto con varias amigas. Aquí tuve muchas personas igual, claro. Aquí se avanza más rápido que Santo Domingo, pero hay personas que le meten un boost. Y también meterle ese boost tampoco es bueno. O sea, dentro de tu conocimiento y de uno hacerlo bien, y era una palabra que decía mi papá, todo lo bien hecho tiene su recompensa. Tu papá, Rocío. ¿Qué significó tu papá? Todo. ¿Qué fue tu papá? Todo. Con respecto a la formación, mi papá era un hombre extraordinario, totalmente correcto. Para mí, que él falte es algo que lo pienso a diario, y cada una de las cosas que él me enseñó, pues trato de implementarlas. Soy de las que entiendo que él me está viendo siempre y trato de hacerlo bien, porque simplemente quiero honrar cada cosa que él me enseñó. Para mí mi papá fue todo. Realmente no hay palabras. Si tú pudieras mencionarnos algunos de esos valores que van siempre contigo, que fueron inculcados por él. Realmente la honestidad. Mi papá era un hombre como militar muy honesto. Yo he sido una persona que desde pequeña me ha gustado lo bonito, lo bueno. Y mi papá me decía, dentro de sus militares que eran de su promoción, había muchos millonarios desde temprano, poniéndole ese boost del que hablábamos ahorita. Y como militar y alto rango, mi papá era militar de carrera, fue a la academia y llegó a ser general. Entonces, imagínate tú en República Dominicana,
con ese nivel de poder, que no hacen muchos. Y yo le decía, papi, pero mira fulano, ya tiene un apartamento en la Nacaona. Papi, mira fulano, cambió la jipeta. Y él me escuchaba porque creo que era la que, de nosotros los tres, sus tres hijos, la que más se parecía a él era yo y con la que él más chocaba. Porque él nos daba la oportunidad de después de comida poder nosotros hablar de cualquier tema. Y nos decía, lean todos los días algo, aunque sea el periódico, para que puedan crecer, o por lo menos crecer su acervo cultural. Y él aparte de que nos mandaba a leer, pues también como que nos daba la tarea y también el examen. Y todos los días nos sentábamos después de comida a analizar la vida y temas generales. Y me dijo un día, todos ellos están bien, pero no duermen de noche. Lo único que me da a mí la tranquilidad es que yo puedo dormir todas las noches sabiendo que yo hago lo correcto. Wow. Entonces esas son palabras que me quedaron, aunque en ese momento yo quizá no lo entendía. Yo tenía algunos 16, 17 años, pero siempre tuve la madurez de hablar y decir más o menos lo que yo pienso, porque él me dio esa confianza. Y aparte de esa honestidad que te cuento, mi papá era una persona muy jocosa, como te dije también al principio, y mi papá era una persona muy trabajadora. Así como hablo de él, hablo de mi mamá. Eran personas que siempre buscaban la forma. Como militar, mi papá tuvo carnicería, tuvo compraventa, tuvo un colmado, tuvo una ruta de guaguas, tuvo transporte escolar. Wow. ¿Qué más tuvo? Fue prestamista. Aparte hizo otra carrera porque después con el tiempo se hizo abogado. O sea, que era una persona que no se paraba de buscar ese extra, que volvemos a lo mismo. Quizás tú escuchas allá gente de alto rango, pero la posición no se asemeja al sueldo. Entonces había que buscar un balance de tú llevar ese balance, claro, de esa posición de ser un coronel, pero ¿qué tipo de coronel? Porque también allá todo es una competencia y había que estar a la altura. Igual que un ejemplo, él hizo muy buenos esfuerzos. Mis hermanos tuvieron uno en INTEC, igual que yo, y el otro en la UNFU. Que recuerdo como hoy, una persona que yo conocí, él me dijo, esa no es la persona para usted relacionarse. Y yo le dije en ese momento, de forma atrevida, yo le dije, pero nosotros no somos Bonetti, ni somos Bonarelli. Y él me dijo, sí, pero te estoy poniendo al lado de esas personas que tú mencionas para que tú puedas estar y avanzar. Yo no te quiero un paso atrás, yo te quiero a ese nivel. Y no lo entendí igual hasta que los años le dan la razón a lo que sí realmente han vivido y tienen la experiencia de la vida de decirle las cosas a uno como son. Sí, uno crece y entonces todo hace sentido. Sí. Y entonces ahí uno conecta todo y dice, wow, ¿cómo yo no lo vi? Sí. Pero uno no tenía el recorrido que hace falta para poder darse cuenta. Y si tú supieras que yo quisiera que mi hija pueda captar parte de mi experiencia. Yo la senté hace unos meses y le dije, te voy a dar una lección de vida porque quiero que este recorrer de mis 40 años te los voy a dar quizá en horas. Espero que lo tomes, porque lo que te voy a decir como experiencia no te lo va a decir nadie. Y dentro de eso yo quiero que tú me escuches, pero que no me juzgues. En el sentido de que quizás en la adolescencia los muchachos creen saber mucho, como en mi momento también me lo creí yo. Uh-huh. Y entender que tú estás muy old school, tú no sabes de lo que tú estás hablando. Pero realmente lo que tú vas a recorrer o lo que tú quieras recorrer, yo le dije, te puedo decir cosas y también me voy a quedar corta porque hay cosas que me guardo tan profunda para mí que solo soy yo capaz de hablarlo con mi almohada. Sí. Pero dentro de eso que aprendí, de esos caminares y esas experiencias, te voy a decir lo mejor para que no te pase. Porque vuelvo y lo digo, lo que le dije a una amiga ayer, dentro de esta vida parece que van 3, de todo lo que uno ha podido vivir
crecer y trabajar. Y mira, aprovecho para decirte, yo sé que quizás como mamá no te pongo en una buena posición porque tu niña está aquí con nosotros. Ay, ay, ay. Pero tú has hecho un muy buen trabajo. Si en algún momento te has preguntado si lo has hecho bien, mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de compartir mucho con ella últimamente. Y él mismo me dice, ella es como la mamá, ella es como la mamá. Entonces, como la mamá, todos sabemos que eso es un complemento. Sí. Que le digan a tu hija que es como tú es un complemento, porque la excelencia que tú das en todo lo que tú tocas es muy evidente para todos los que te rodeamos. Muchas gracias. De verdad, para mí me hace sentir muy bien, porque dentro de uno ser papá, nadie te da un manual, ni nadie te dice cómo es. Pero yo traté de hacer, no una educación como la de ahora, que mucha gente me dice, no, que a los niños no esto, no lo otro. Yo le dije, es que si la educación que me dio mi mamá funcionó, y yo entiendo que estuvo bien, y yo soy una persona de bien, es la misma que yo voy a dar. Yo no voy a dar la moderna, yo no voy a dar la que me están diciendo ahora por redes, ni voy a dar ninguna que no sea la que yo conozco y la que yo sé que sí funciona. Entonces yo le di esa de valor, esa de ser correcto, y esa que yo vi en mi casa, que en mi casa era o sí o sí. Habló el jefe y había que, si el jefe está durmiendo, había que respetar al mayor, había que respetar al hombre de la casa y había que respetar a esa persona que es la que tiene la batuta y constitución de su hogar. Y muchas veces, aunque uno no esté de acuerdo, el hecho de que a uno lo hayan sometido a eso hace que hoy como adulto uno encaje en sociedades donde uno quiere pertenecer. Totalmente. Porque uno reconoce el lugar de cada quien y uno sabe la forma en la que uno tiene que comportarse. Totalmente. No importa quién sea, no importa la posición que estén, porque es como tú te comportas lo que va a hablar de ti y lo que te va a abrir las puertas. Mira, vuelvo y tengo que caer a la parte de mi papá. Mi papá decía, aunque usted sea limpiabotas, sea el mejor limpiabotas. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir puertas y te va a dar la oportunidad mañana, aunque tú entiendas que solo sea limpiando zapatos, de tú tener por lo menos la formación de ser una persona responsable, y eso te abre la puerta a otra cosa. Eso es así. Rocío, cuando se migra, hay personas que no tienen la oportunidad de llevar una maleta con ellos por las condiciones en las que vienen. Habemos otras que quizás traemos una, si acaso, otros tienen otros privilegios, pero ¿cuáles serían esas cosas que tú podrías decirnos que se traen, pero no se traen en una maleta? Y que no importa dónde vayas y dónde te muevas, las llevas contigo sin necesidad de cargar una maleta. Yo traje conmigo, y no los dejo, mis sueños y a donde yo quiero llegar. Yo me los traje desde el día 1 y los visualicé desde el momento que decidí venir. Pero la decisión de venir no fue una decisión que tomé yo. Fue una decisión que yo me senté meses a decirle a Dios que me dijera por dónde. Amén. Yo me sentaba y le decía, en momentos difíciles, le decía, yo voy a hacer lo que tú me digas. Porque de la forma que lo he hecho, no me ha llevado a ningún lado. Entonces, yo voy a esperar esa respuesta que tú me des. Y de donde tú me digas, yo me voy. Yo tengo, aunque no sea tan religiosa como dicen algunos, una comunicación muy especial con Dios. Amén. Lo que yo le pido o lo que yo pregunto, tengo la dicha de tener una respuesta. Qué lindo. Sí, de verdad que me siento muy bendecida por eso. Y en ese momento yo di rodilla como 6 meses y abría mi Biblia y le decía, recuerda que yo estoy esperando una respuesta. Así mismo fue. A los meses, un bombillito se me prendió y me dijo, vete. Y lo grande fue que me dio hasta destino. Váyase a Filadelfia. A Filadelfia porque yo viajo desde el año 90. Gracias a Dios,
Desde pequeño teníamos visa, veníamos con mi mamá mucho a Nueva York, a Boston, a Puerto Rico a visitar familiares. Pero en uno de esos últimos viajes, pues visité unas familiares de mi papá aquí en Filadelfia. Y vi muchas condiciones de quedarme acá. Y como te digo, fueron puertas y decisiones de Dios, porque en el momento que le dije a una de mis mejores amigas que venía, que había decidido venir a Filadelfia, lo cual yo no tenía un peso, yo le decía, me decía la gente de que, ¿y cuándo tú te vas? Yo le decía, el 30 de octubre. Pero ya compraste el pasaje. Y yo le decía, no. Y la gente se burlaba. O sea, se burlaba mi cuñada, se burlaba. ¿Y cuándo tú te vas? Y yo, el 30 de octubre. Estábamos como a final de agosto. Gente nunca entendería. Yo llegué aquí, Raiza, un 1 de noviembre. ¡Wow! Dios me dio hasta con fecha, en tal fecha. Y mucha gente me decía, pero ya estamos en octubre, noviembre, deja eso para enero. Y yo decía que no, que yo me iba el 30 de octubre. Porque también escuchaba mucho que mi padre decía, quien deja la dieta para el lunes, no arranca. ¡Wow! Y yo dije, no voy para enero, yo me voy el 30 de octubre. En ese mismo sentido, tanto de esperar la respuesta de Dios y de llevar la dirección de Dios y de no posponer las cosas, ¿qué sería un consejo que tú le darías a nuestra audiencia? El mejor consejo, y puedo decir que me ha resultado a mí, es que todo consúltaselo a Dios. Trata de no actuar por tus propias fuerzas y trata de que cuando tú consultes algo no sea en base a lo que tú quieres, sino a lo que Dios te diga que debes hacer. Porque recuerda que a veces hay puertas cerradas, no porque para ti van a estar cerradas, sino porque no has cruzado a donde está la llave para abrirlas, y es porque todavía Dios no te ha enseñado cómo abrir esa puerta. En el momento que Dios te da la oportunidad de que tú lo conozcas y de que tú sepas cuál es el plan de Dios para ti, te vas a dar cuenta que esas puertas son abiertas, pero no para cualquiera, sino para ti. Amén. Ana, yo no tengo más nada que decir. Gracias. Amén. Gracias por tu tiempo. Gracias Gracias por a ti. esta conversación. Es lindo tenerte aquí porque hemos hablado tanto y hemos disfrutado tanto, pero hubo tantas cosas que pudimos compartir que no habíamos compartido Totalmente. antes. No, pero de todo hay que hacer otro. Pero claro que sí, la segunda parte. O que también apagamos la cámara y está. Y continuamos, Sí, que claro, porque continuamos. eso no está como mirando feo ¿Verdad ahí. que sí? Señores, gracias. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, y si de algo les sirvió esta conversación, pues compártanlo con sus amistades, que esa es la forma en la que nos pueden ayudar a crecer. Hasta la próxima.